El seinen es una demografía de manga para adultos que es bastante particular. Cuenta con elementos comerciales, pero, en general, tiende a tocar temas serios y maduros en esos elementos. Si bien la premisa puede ser algo como ser invencible bajo los cielos, detrás de eso hay un manga de una profundidad filosófica inusitada, armada en base a usar esas ideas comerciales como una excusa para relatarnos ideologías pacifistas, nietzscheanas o budistas. Si eres aficionado al manga, en algún punto habrás escuchado nombrar a 3 obras en específico, como las 3 grandes del seinen: Berserk, Vagabond y Vinland Saga. 3 historias con temáticas completamente distintas, pero que, sin embargo, la gente parece agruparlas al unísono cada vez que se habla de esta demografía. Y todo esto tiene un sentido. Las comparativas no se hacen solo por ser adultas. En este video exploraré qué hace especiales a estas obras, qué estructuras tienen que hace que sean tan icónicas y emocionalmente devastadoras, el porqué de tanta gente esté apegada a Musashi, Guts y Thorfinn en un nivel tan profundo. Antes de continuar, me gustaría agradecer al patrocinador de este vídeo, Surfshark VPN. Surfshark es una aplicación con la que puedes hacer tu conexión a internet segura y privada a través del cambio de tu dirección IP a otra parte del mundo, protegiendo así tu ubicación y datos personales. Esto, además, te da ventajas como el poder ver series que no están disponibles en tu país en servicios de streaming. Por ejemplo, Hunter x Hunter 2011 está disponible en Netflix, pero solo para ciertos países, como Estados Unidos. Si busco una IP de este país con Surfshark y entro de vuelta a la plataforma, ahora sí me permite ver la serie sin ningún problema. Si estás interesado en esta y más ventajas, en la descripción tienes mi link de afiliado y mi código KILUKA, con el que podrás obtener un descuento del 83% y 3 meses gratis, apoyándome de paso con este contenido. Muchas gracias a Surfshark por patrocinar este video y sigamos. Las 3 obras cuentan con un dibujo de un nivel excelso. Puede gustar más una que otra en temas de estilo, pero lo cierto es que el realismo y detallismo de los trazados de los 3 mangakas hacen de sus mangas experiencias muy por encima de prácticamente todo lo que se encuentra en el medio. Berserk de Kentaro Miura tiene un estilo oscuro, detallista, minucioso y anatómicamente correcto, mientras que, al mismo tiempo, presenta rostros estilizados de acuerdo a las preferencias del autor. No son caras realistas, son más bien diseños expresivos sin caer en lo típicamente anime. Hay, además, magia y luz en otras ilustraciones del autor, y un manejo de los fondos de un nivel muy notable. Ahora, los fondos de Vagabond son otra cosa. Takehiko Inoue pone un esfuerzo excesivo en su estilo naturalista, detallado y realista. No solo los fondos, los animales del entorno, las hojas, los árboles en general. Todo está dibujado, intentando recrear la realidad minuciosamente, sirviendo al propósito de la filosofía propia de la historia. Todo es uno. Se vale de plumas que le dan un trazo natural al dibujo, con el riesgo de que, si se equivoca, arruine toda la página. Y esto se nota clarísimamente en sus rostros tan expresivos y realistas, pero contando con una marca definida del autor, que le da un toque bello a cada rostro que dibuja. Y aquí priman sus diseños de personajes, que son sencillamente espectaculares. No solo tienen características que los definen correctamente de acuerdo a sus personalidades, sino que son icónicos y destacables en todo sentido. Berserk cuenta con diseños de personajes también excelentes, destacando la dualidad de protagonista y antagonista que se repite también en Vagabond. Antagonista de rasgos ligeros y suaves, y protagonista de rasgos duros e incluso filosos, pinchudos. Los pelos de Musashi y de Guts son, en un principio, puntiagudos, lo que contrasta con los rulos de Griffith y el lacio pelo de Sasaki Kojiro. Vinland Saga es también excelente a todas luces. La evolución de este manga se ve a pasos agigantados a medida que avanza la historia, llegando a paneles tan icónicos y bien dibujados como estos. Los fondos tienen un nivel excelso y una belleza característica de los lugares propios en los que se ambienta la obra. En diseño de personajes, Vinland brilla porque, a pesar de ser todos rubios de ojos azules, careciendo de una diversidad étnica claramente en favor de la localización y época ilustrada, todos los personajes siguen siendo únicos, diferenciables y diferentes. Hay un mar de diferencia entre cada uno de ellos, y sus diseños los van acompañando a medida que evolucionan. Canute es un chico débil y delicado al principio de la historia, malcriado por Ragnar, quien trágicamente le quiso criar como un niño normal y no uno de la realeza. Cuando pasa ya el tiempo y se vuelve un rey maduro de decisiones fuertes y maquiavélicas en el arco de la granja, haciendo de sus rasgos más duros y una cicatriz hecha por Thorfinn muestra, indirectamente, a alguien más experimentado y confrontativo.
Los tres mangas son ideas que, a priori, son bastante comerciales en la propia demografía. Uno es una adaptación de una de las mayores obras literarias de Japón y, además, es una idea atractiva en una localización histórica con un personaje muy interesante. Otro es un manga muy adulto y crudo que muestra sin pudor lo peor y mejor del ser humano y trata de un guerrero combatiendo contra demonios que no le dejan dormir buscando su venganza contra un ser que se antoja invencible. Y el otro puede ser el menos comercial en Japón al tratarse de Europa y los vikingos, pero sigue siendo una idea muy atractiva de búsqueda de venganza en una sociedad guerrera y sangrienta. Todo para la demografía es muy atractivo. Los tres mangas usan los mismos elementos para atraer: historias adultas, sangrientas, violentas en la Edad Media moderna, de protagonistas fuertes y capaces. Pero una cosa es la idea y otra los temas que se van a tratar. Vinland Saga, Berserk y Vagabond, todas son obras que tratan principalmente la oscuridad y luz en el corazón humano. Se expresan en sus páginas ira, violencia, agresividad, desesperación, resentimiento, angustia y tristeza. Pero también la calma, paz, alegría, protección, cariño y reencuentro con la sociedad. Y de esto hablaremos más tarde en los pasados y evolución de los tres protagonistas. Otra cosa destacable es cómo la ambientación es la justa para tocar esos temas. Vinland busca el pacifismo en las etapas más sangrientas y horrorosas de la historia de la humanidad, en un lugar donde lo normal era no querer paz, adorar la guerra, creer que la muerte en la batalla es un honor, la glorificación de la violencia y conflicto en su máximo esplendor. Vagabond, a través del camino de la espada en la época en la que Japón estaba plagada de ronins, en búsqueda de batirse en duelo, arriesgando sus vidas para conseguir mayor dominio de esta, toca la espiral de muerte y asesinato, budismo, meditación y realización personal para llegar a la iluminación espiritual. Berserk plantea un mundo de adversidad y extremos, lleno de injusticias y crueldades, en el cual hasta el destino y los dioses están en contra del protagonista, para plantear cuán honorable y bella es la lucha humana, la resiliencia, las tragedias personales y las injusticias que el vivir conlleva. La clave para crear una excelente obra es crear un antagonista que cumpla con las siguientes características: que les recuerde al protagonista sus defectos y debilidades y tenga que superarlos para ganarle simbólica o físicamente. Es la antítesis del mensaje de la obra, lo contrario a lo que el protagonista es. Si uno es X, el otro es Z. Su meta está en directo conflicto con la del protagonista. Y todas estas normas, estos mangas las cumplen de sobra. Y, curiosamente, en un sentido complicado de definir. Normalmente, la figura del héroe es mítica, divina, mientras que el antagonista es desagradable, feo, anormal. Puede ser elegante y misterioso, pero generalmente lo que solemos encontrar en los antagonistas es a alguien rechazado por la sociedad, resentido, con mucho poder, pero temido por la gente de bien. Y, curiosamente, en Vagabond, Vinland Saga y Berserk encontramos ejemplos de antagonistas más bien contrarios a esto. Desde la falsa apariencia divina hasta un hombre en perfecta sintonía con el cielo y la tierra, las tres obras presentan antagonistas de lo más curiosos y atractivos. En Vinland Saga el caso es más bien diferente. Si bien hay un antagonista claro en el prólogo que es Askeladd, un personaje sencillamente genial, las líneas se hacen más difusas a posteriori, y no hay un antagonista tan claro como en Berserk, por ejemplo. Griffith es un caso particular, es la antítesis perfecta de Guts, y eso le hace un antagonista tan memorable. Pero, además, se usa como antagonista a alguien que bien podría tener cualidades de héroe a simple vista. La maldad de Griffith es escondida por debajo de su apariencia perfecta y divina. Berserk nos presenta a la luz como la verdadera oscuridad, y a la oscuridad como la verdadera luz, lo cual hace un giro interesante de valores que va de acuerdo a la filosofía propia de la obra. Berserk se pronuncia en contra de las apariencias, en contra de la falsa esperanza, de la adoración a dioses que someten a la humanidad bajo su yugo y apuesta más a lo terrenal, al héroe vironiano que se encuentra en Guts, lleno de defectos y oscuridad, pero humano, luchando primero contra sí mismo y luego contra el mundo. La figura divina y eterna de Apolo contra la embriaguez temporal de lo terrenal en Dionisio, en perfecto equilibrio y dualidad. No es que Griffith sea un ser perfecto, es su apariencia de divinidad lo que oculta sus actos malévolos. Algo parecido en cierto sentido a Canute, que realiza actos maquiavélicos con tal de lograr una tierra soñada. En Vagabond encontramos un antagonista más particular si cabe, porque en Sasaki Kojiro hay una vida totalmente contraria a la del protagonista, y le hace un ser atractivo en todo sentido. No genera odio, de hecho es la esencia pura de un niño. Es fascinante, un hombre sordomudo que ha tenido toda su vida para escuchar dentro de sí mismo. ¿Por qué, entonces, ejerce antagonismo? Porque es una antítesis de la vida del protagonista, pero en otro sentido con relación a Berserk, pues aquí no hay maldad oculta ni nada.
Este es un hombre en perfecta conexión con los cielos, que comprende lo que Musashi no entiende, que le supera en todo sentido y que se planta ante sus ojos como todo lo contrario a su vida. Recorren el mismo camino, pero por vías separadas. Una llena de sangre, odio y destrucción. La otra juguetona, espiritual y con una gracia que hace felices a quienes combaten contra él. A diferencia de Musashi, Kojiro sí tuvo una figura paterna presente y que le adoraba, quien quiso restringirle de caminar el camino de la espada por no ser capaz de realizar que hay dos vías en ese camino, y Kojiro acabaría yendo por la correcta. Kojiro se nos muestra desde que es un bebé, y es la representación pura de cuál es la vida de aquellos que parecen bendecidos por la espada. Mucha gente habla de talento natural, pero es porque no son capaces de llegar a la realización de que ese talento lleva consigo una vida de entrenamiento, de obsesión y perfeccionamiento de un arte. Kojiro es querido por todas las espadas, pero porque su vida ha sido completamente diferente de la de un Ronin cualquiera. Ha nacido escuchando puramente a su cuerpo, y esto le ha llevado a ser, naturalmente, alguien con todo predispuesto a vivir por la espada, mientras que Musashi ha sido rechazado por su padre y la sociedad, catalogado de demonio, y teniendo que tropezar con 1000 piedras en el camino. Sasaki Kojiro ha sido abrazado por la vida, y su actitud infantil revela, más que una inocencia, una perfecta comprensión de lo infinitos que somos. Sonríe más, le dice Yagyu a Musashi en su cabeza, y Kojiro es visto sonriendo todo el tiempo. Si se dan cuenta, todos estos antagonistas tienen algo en común. Están en una posición superior a la del protagonista, que se las tendrá que ingeniar desde una perspectiva de total desventaja para superarles e imponer sus valores en la obra. Las tres obras relatan las historias de demonios rechazados por la sociedad, que intentarán superar a ángeles bendecidos por ella. Canute y Askeladd son casos aparte en sí. Vinland Saga no tiene un antagonista en particular, por lo que hablar específicamente de ellos en este caso es complicado. Pero sí se nota ese estatus social de que gozan los dos anteriormente mencionados. Todas estas características hacen que empaticemos con el protagonista de cada una de las tres obras, pues son, por así decirlo, venidos de abajo y humanos. No son perfectos, no están tocados por una divinidad, son como nosotros. Y principio para empatizar con un personaje es el reconocimiento de nuestras propias experiencias en él. Antes de continuar a la siguiente sección, me gustaría agradecer a los miembros del canal que hacen posible realizar estas producciones. Si deseas apoyar el contenido, en la descripción y en el comentario fijado tienes medios para hacerlo. Puede ser por PayPal o uniéndote a miembros del canal. Estas obras giran principalmente alrededor de sus protagonistas, con protagonista refiriéndome a un único personaje que es el centro, el pilar principal de la historia. Les vemos desde sus nacimientos o infancias hasta su adultez y, como anteriormente con los antagonistas, cumplen principios básicos de protagonismo, como el ser capaz de cargar el mensaje y la historia en general a sus espaldas, poseen características con las que se pueden empatizar, son motivados por un objetivo en específico, tienen defectos a corregir y sus acciones mueven a la historia. Son obras muy personales, están enfocadas en lo que todos queremos en nuestras vidas, vivir en paz. Por ello, también son historias con las que nos identificamos mucho. En la vida real, no combatimos contra villanos malévolos, lo hacemos contra las propias dificultades que conllevan el vivir. Combatimos con nuestra propia existencia, nuestros deseos de autoflagelación, dudas y depresiones. Vivir es luchar por la paz, tanto externa como interna. Y estas obras reconocen ese aspecto y lo llevan en su núcleo. Las tres reflejan lo que es estar en el corazón de la lucha humana. Hay tres etapas en todo esto que vamos a explorar. Los pasados oscuros, la lucha o struggle por vivir, y la evolución y realización personal. Reconocimiento de lo que verdaderamente importa en la vida. Comenzaremos por los pasados oscuros. Thorfinn, Guts y Musashi son personajes que viven en entornos hostiles. Tienen pasados turbulentos, infancias difíciles, plagadas de injusticias y en los que también realizaron malas acciones. Adquieren un resentimiento con la vida que les impide ver belleza en ella. Tienen personalidades conflictivas y constantemente en estado de alerta por las tragedias que han tenido que ver y pasar. Los tres tienen figuras paternas que o bien mueren en forma trágica o son insuficientes y defectuosos y acaban muriendo sin dejarles nada bueno a sus hijos. Pero, al mismo tiempo, tuvieron un periodo de felicidad en su vida, en el que sus metas futuras les son reveladas pero no las comprenden hasta que se pierden en el camino. Y luego, o bien les es arrebatado todo, o el rechazo de la gente hacia sus formas de ser les repugnan y sienten una desconexión por la vida. Debido a ello crecen solitarios y sin alguien que les guíe en la vida, alguien que los enderece cuando se equivocan. Pero encuentran figuras paternas en otros hombres que,
mediante la dureza, les guían en su camino. El caso de Thorfinn es más particular, pues Askeladd es el causante de los males de su vida, y, sin embargo, es quien se preocupará de él, a pesar de que no tienen ninguna necesidad de hacerlo. Los tres reciben duras lecciones para enderezar sus caminos desviados, pero son ignoradas en un principio, y allí comienza su vida en serio, y empiezan a tomar acciones de las que se arrepentirán en un futuro, y deberán meditar los consejos dados por estas personas. Nunca es demasiado tarde para salirse de las hierbas y volver al camino. En Vinland Saga no aplica tanto esto en infancia y adolescencia, pero en Berserk y Vagabond sí se encuentran las figuras femeninas representativas de un romance desde una edad muy temprana que o bien a uno le es arrebatado por un tornado de tragedia que consume todo lo amado por él, o es alejada del protagonista por la decisión entre dos caminos conflictivos entre sí. La tragedia de Vagabond se encuentra en la realización de que Musashi no se alejó a tiempo de su camino de odio y asesinato para poder vivir en paz con Otsu. Y ahora va a tener que vivir alerta de quienes quieran hacer lo mismo que él, llegar a la grandeza a través del duelo a grandes espadachines. El karma y la figura del Uroboros en esa espiral de odio. En Berserk se encuentra la tragedia de cómo Casca es arrebatada de las manos, de no haber sido capaz de darse cuenta antes de que el verdadero camino era proteger lo poco que le quedaba, de no poder conectar con ella, del golpe de realidad. No siempre hay un final feliz. De que, incluso si nos esforzamos en reconstruir algo que perdimos, no significa que va a volver a hacer lo mismo. El pasado nos persigue a todos. Podemos o bien perdernos en su sombra o dejar que nos siga aceptándola. A partir de todas las tragedias que les toca vivir, se desarrollan personalidades resentidas con la vida. En el caso de Musashi no hay tanta tragedia, sino más bien el conflicto que ser el hijo de un padre oscuro conlleva, y además ser una bestia con espada. Los tres son rechazados y juzgados por la sociedad, outsiders que sufren los peores destinos y solo se tienen a sí mismos. Guts logra tener en cierto punto a una familia, pero es cruelmente arrebatada de sus manos, y esto le vuelve un ser que danza entre las pulsiones de muerte y de vida. Los tres adquieren miradas similares a la de la pintura El Ángel Caído, pues las historias son muy similares. Rechazados por la sociedad, solitarios, resentidos y llenos de un odio a la vida que expresa una profunda tristeza por lo que les ha tocado vivir. A partir de su etapa adolescente, entrando a la joven adultez, los personajes viven por la espada y lucha. El conflicto es su zona de confort. La paz no se atisba en ellos ni por un segundo. Vagabond, por ejemplo, trata principalmente del camino de la espada, y ello lleva al perfeccionamiento de uno mismo. Mientras que en Berserk es una forma de luchar por la vida, defenderse a uno mismo y declarar rebeldía en contra del destino. En Vinland Saga, el motivo principal de blandir una espada, en este caso unas dagas, es el odio, el resentimiento, la aniquilación de quien le arrebató todo. En los tres casos hay una adversión a la vida, cada uno en formas diferentes. Dios se hace presente en todo el asunto. En Vagabond como algo simbólico, el restablecimiento de nuestra conexión con el cielo. Todo está predeterminado y perfectamente libre si uno comulga con lo infinito que es. En Berserk es una lucha contra un dios que existe realmente, nacido del ser humano que necesitaba culpar a alguien de sus tragedias, un dios que determina el curso de la humanidad, haciendo sus vidas miserables. Aquí encontramos que, a diferencia de Vagabond, el camino es de conflicto contra Dios, pero porque aquí hay un ser que se alimenta del odio y oscuridad de la humanidad, y la rebelión en su contra es el mayor acto de valentía. En Vinland Saga se toca a Dios desde el cristianismo de esos tiempos, un Dios que abandonó a los humanos a su suerte en un mundo imperfecto y carente de la belleza de su paraíso. Es una pieza central de su trama. La idea de Vinland es la de una tierra anhelada, inalcanzable para los humanos, porque para llegar a ella hay que morir primero. Pues solo en lo eterno y absoluto los cristianos encuentran la belleza. Sin embargo, hay personajes que se cansan de esto y pretenden la mayor de las rebeliones en contra de Dios: construir un paraíso en la tierra. En los tres casos se trata de protagonistas que expresan la famosa frase de Jesucristo: Padre, ¿por qué me has abandonado? A todo esto, la vida continúa, no importa el infierno por el que estén pasando los personajes. Y aquí entra en juego el concepto de struggle. Se adentran en el corazón de la lucha humana. Struggle es un término en inglés que vendría significando lucha. Se podría ver como el llevar las cargas de la vida a cuestas, como Sísifo empujando la roca hacia el tope de la montaña. Ahora, con todo esto en mente, las tres obras explorarán el nihilismo y existencialismo en una forma inusitadamente profunda. Thorfinn, Guts y Musashi son seres que pasan del nihilismo al ser rechazados por la sociedad al existencialismo, teniendo que encontrar un propósito en la vida, y encuentran una razón para vivir en sus anhelos de paz mental.
Ahora, ¿qué son estos dos términos que se refieren a corrientes de pensamiento específicas? El nihilismo surge en la filosofía a partir de la llamada muerte de Dios, que proclama Nietzsche en la Gaia Ciencia. La frase literal es: Dios ha muerto, Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado. Aparecerá también a posteriori en su obra magna Así habló Zaratustra. La idea de que Dios ha muerto refiere a las puñaladas que a lo largo de unos siglos se le fueron dando a la idea antes absoluta de que había un Dios creador, y de que todos teníamos no solo un lugar al que ir luego de muertos, sino de que nuestras vidas tienen un sentido y propósito objetivo. Era la explicación a todo anteriormente. Daba confort a los humanos, pero también traía ideas peligrosas como el rechazo a la vida y todo lo terrenal. La frase proclama la muerte metafórica de Dios para la humanidad, pues la creencia en la veracidad de los relatos bíblicos fue aplastada por la ciencia y filosofía. A todo esto nos quedamos sin un propósito en la vida, sin un sentido directo a nuestra existencia. Eso es nihilismo, la carencia absoluta de significado. Aquí entra en juego el existencialismo. Allá por la época en la que la reina Isabel todavía era una joven adulta recién coronada y era una tierna mujer que uno nunca pensaría que mandaría a matar a su ex cuñada, Jean-Paul Sartre, el mayor exponente del existencialismo, escribiría: el hombre está condenado a ser libre. Toda una contradicción. La condena es un antónimo de la libertad y, sin embargo, combinan a la perfección. El autor, luego de eso, sigue con: condenado porque no se ha creado a sí mismo. Y, sin embargo, por otro lado, libre, porque una vez arrojado al mundo es responsable de todo lo que hace. O sea que no pedimos nacer, somos arrojados al mundo, y es aquí lo que planteaba Camus al inicio del mito de Sísifo. No hay mayor problema filosófico que el de quitarnos nuestra propia vida. Lo que se establece a partir del nihilismo es el problema de qué sentido tiene vivir si nuestra existencia carece de significado. A partir de esto se forman dos ramas, el existencialismo y el absurdismo de Camus. Para hacer las cosas más cortas, vamos a hablar del existencialismo, que es un tema principal de las tres obras. La propuesta del existencialismo, a través de Sartre, es la de que encontramos el significado de nuestras vidas forjado a través de nuestras acciones. El existencialismo plantea que primero viene la existencia y luego la esencia. O sea, primero existimos y luego vienen nuestras características definitorias. Ya saliendo de tanta discusión filosófica, entender estos conceptos es esencial para comprender estas tres obras tan importantes para la literatura japonesa contemporánea. Son obras que buscan una excusa para vivir, que se cuestionan y plantean el significado y valor de la vida, que dan vueltas sobre estos temas mientras de fondo se plantean mundos crudos y sanguinarios. La búsqueda de una razón para vivir está presente en la vida de los tres protagonistas, y cada uno se hunde, bien sea en preguntas filosóficas, impotencia y rabia que le llenan de determinación, o en culpa y remordimiento por lo mucho que se desvió de su anterior vida. Todos, al igual que nosotros mismos, desean rellenar ese vacío que conlleva la condena a ser libres. Las tres obras son una búsqueda, pero no una de un objetivo como el de derrotar a alguien. Esto es solo un pretexto para las verdaderas intenciones detrás de todo: encontrar la paz mental, sanar de sus pasados, volver a estar en comunión con la vida y amarla. En el camino cometerán 1000 equivocaciones, destrozarán la vida de otras personas debido a su falta de orientación y se darán cuenta, en cuanto se vacíen, de cuán infinitos somos, de que no tenemos enemigos, o de que hay que tener un propósito para seguir luchando. Pasan del nihilismo al vacío existencial y por último al existencialismo. Llegan a un punto de sus vidas en el que se dan cuenta de que tanta violencia, matanza y oscuridad no les llevará a ninguna parte. Y este punto es cuidadosamente tratado en las tres obras. En Guts se presenta toda su oscuridad, ira y apatía con el mundo. En el arco de los niños perdidos, se usa la figura de la infantilidad como un recurso para mostrar cuán corrupta está el alma de Guts en estos momentos. En Musashi se encuentra su mayor hazaña en su pelea contra los 70 Yoshioka, pero al mismo tiempo su mayor oscuridad. Debería sentirse contento porque llegó a la cima, pero se da cuenta de que había escalado la cima de la montaña equivocada. Hay una discrepancia entre lo que se ve como su mayor logro y lo que es en realidad su mayor pecado. Camina la fina línea entre la autodefensa y la innecesaria masacre. Thorfinn hace todo lo posible en su búsqueda de venganza. Deja montañas de cadáveres en su camino que le perseguirán a posteriori. Incluso cuando se quiebra un brazo, es incapaz de ver más allá de la ceguera que su odio le provoca. Y, en cuanto ve que hasta su mayor deseo le es arrebatado, estalla en irracionalidad y ataca a quien le robó a su presa. Los tres acaban viendo cómo su camino solo lleva a más odio y violencia. Cómo el único lugar al que llegarán si logran sobrevivir es al precipicio. Cómo sus vidas se han llenado de intranquilidad y perturbación del estado de paz en el que alguna vez lograron estar.
Y he aquí que se da la evolución luego de un estado de vacío existencial, en el cual el nihilismo se vuelve una bruma muy densa, que deberán despejar a base de recordar lo que, en un pasado, les hizo ser felices por un tiempo. Poco a poco van dándose cuenta, mediante diálogos, reflexiones o sueños, de lo que verdaderamente importa en la vida. No es algo instantáneo, es una evolución a lo largo de varios arcos que les lleva a mirar dentro de sí. Las experiencias les hacen meditar y cambiar a medida que se van dando cuenta de sus errores y de cómo han desperdiciado sus vidas en caminos llenos de violencia y odio. El caso de Guts es el más claro ejemplo en cuanto a personificar la lucha humana, donde la carencia de sentido objetivo de la vida se hace presente cada vez que tiene que blandir su espada, solo y sin propósito. Los eventos del eclipse le vuelven un renegado en búsqueda de venganza. Y, a lo largo de varios arcos, se va dando cuenta de lo que el camino de odio y destrucción acarrea no solo para el mundo, sino también para su propia persona. Vivir por el orgullo es algo que se deconstruye en estas obras y es desechado como filosofía de vida digna. Las tres obras coinciden en que la gentileza y amabilidad es el camino a seguir en la vida. La venganza es una mentalidad que adquirimos en cuanto nos agravian y hieren nuestro honor y orgullo. Y estas obras son capaces de ver a través de ello, y encuentran una vida vacía, carente de plenitud emocional, y en constante conflicto en aquellos que se dejan ser heridos por circunstancias ajenas a su voluntad. Como la famosa frase de Epicteto: no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos de lo que nos sucede. Esto explica que no son las cosas, sino la idea que nos hacemos de esas cosas las que nos afectan. Marco Aurelio creía que nada es un mal y nada es un bien de lo que provenga de fuera. Solo nosotros mismos nos podemos hacer mal o bien. Y eso significa vivir en plena libertad. Que nuestro bienestar no dependa del mundo, sino de nosotros mismos. Toda esta etapa de evolución y madurez en los protagonistas se ve principalmente marcada por la maduración en base a la experiencia. Se pasa de la pasionalidad violenta y conflictiva a la mirada determinada, sabia y carente de afecciones, mostrando los prejuicios y daños que una vida de hostilidad es capaz de someter sobre uno mismo. Aunque esta etapa está aún en desarrollo en las tres obras, debido a la no finalización de ninguna de ellas, las intenciones son claramente la inversión de los objetivos iniciales del protagonista. Si Guts mata a Griffith, tal vez no sea por una venganza como al principio, sino como un acto de amor a Casca, para rescatarla. Su evolución dictamina eso. Thorfinn pasa de la necesidad de destruir a la determinación por construir un paraíso en la tierra. Musashi pasa de la necesidad de aplastar a cuanto rival se le ponga enfrente a intentar alejarse de la espiral de odio y asesinato, devolviendo un poco de la vida que ha quitado, encontrando una forma distinta de ver el camino de la espada, más apegada a la expresión de vida que a la pulsión de muerte. Los tres protagonistas han desperdiciado décadas en caminos de emociones negativas y oscuras. Como alguna vez dijo Platón, podemos perdonar fácilmente a un niño que teme a la oscuridad, pero la real tragedia de la vida es cuando los adultos temen a la luz. Y, con ello, las tres obras expresan que nunca es tarde para cambiar, que podemos ser mejores, que no estamos determinados a estar resentidos con la vida solo porque sintamos que nos ha traicionado. Pues, como diría Marco Aurelio, la vida no es buena o mala. Es un lugar para el bien y el mal. Por último, se da la reintegración con la sociedad justo después de mayor acto de oscuridad de los tres y de su posterior período de vacío existencial. Aquí es donde se invierten totalmente los valores. Se pasa del odio al amor a la vida, de la destrucción a la construcción, de ver enemigos en todos lados a no tenerlos en absoluto, de lastimar indiscriminadamente a darse cuenta de que no hay nadie a quien esté bien lastimar. Pueden diferir las tres obras en las filosofías adoptadas. Berserk, por ejemplo, tiene un gran componente de la filosofía de Nietzsche y su superhombre, que se reinventa, que se supera a sí mismo, crea su propia moral e impone su voluntad de poder. Mientras que Vinland Saga tiene una filosofía que se aleja del conflicto y enemigos, y apuesta más por la paz, dándose cuenta de que todos somos existencialmente lo mismo. Vagabond no deja de lado la muerte del todo, pues va a haber un duelo con Sasaki Kojiro, y eso implica muerte. Pero es incluso capaz de ver en esa muerte, y a través de las 1000 reflexiones en su filosofía, algo bello, pulcro y sublime. Esa romántica filosofía tan japonesa de no temer a la muerte, sino abrazarla para morir dignamente. Si bien parecen diferir en ciertas cosas, lo cierto es que las tres obras siguen yendo a lo mismo. Los caminos son distintos, pero llegan al mismo lugar, a la realización personal e iluminación espiritual, a la celebración y protección de la vida, y al amor por el género humano.
Las tres obras son muy relacionadas y comparadas entre sí, porque los temas que tratan remiten a la vida misma. Son historias personales y muy humanas, de superación de todas las cosas que alguna vez nos han afectado profundamente. Exponen filosofías de vida llenas de negatividad y rechazo por la vida, y las acaban cambiando por un profundo amor por esta misma. Hay un momento de Vagabond en el que un Yagyu Sekizōyai imaginario le dice a Musashi: sonríe más. Esto, poco a poco y sutilmente, se va desarrollando en Musashi hasta convertirse en un par de risas genuinas. Lo mismo podría aplicar a las otras dos obras si uno se da cuenta. Thorfinn pasa todo el prólogo con la mayor expresión de resentimiento y odio por el mundo. Guts solamente tiene lugar para la ira y la tristeza la mayor parte del tiempo, y solo es visto sonriendo genuinamente luego del eclipse a partir del tomo 28 de la obra. Estas son historias de personas en un proceso de aceptación, no solo de sí mismos, sus traumas y errores, sino de su existencia. El sonreír es un gesto de genuina aceptación, amor, conformidad y coraje. Porque si hay un acto de coraje en estas historias, no ha sido solo el hecho de seguir viviendo, también el intentar vivir diferente y dejar sus pasados atrás. Bien podría uno pasarse toda su vida mirando un árbol, sin intentar ver el bosque, ahogado en el pesimismo que dice que vivimos en el peor de los mundos posibles, el cinismo puro de quien se cree realista. O bien podríamos hacer algo con lo que hemos vivido, bien podríamos sonreír y agradecer el estar vivos, dejar de mirar tanto a la sombra y comenzar a prestarle atención a la luz, sin que esto signifique encandilarnos y amotinarnos por esta misma. Ver solamente a la sombra ignorando a la luz sigue siendo una ceguera semejante al caso en viceversa, aunque uno quiera creerse realista. Bien podríamos también decir que todo se extingue, incluso esa luz, y tomarlo como algo malo, una señal de que el universo es naturalmente oscuro y maligno, y que son necios aquellos que ven en él algo de bueno, en cuyo caso viviríamos amargados y solitarios. O la sabiduría puede alcanzar un estado superior, aceptando la vida y la muerte como partes de lo mismo, de un gran todo al que todos estamos conectados. En cuanto tenemos presentados los factores, podemos o bien rechazarlos o aceptarlos, pero nuestra decisión no va a cambiar lo existente, y rechazarlo sería llenarnos de amargura y negatividad en nuestro interior. En cambio, ver todo con fascinación y aprecio, aceptando el orden natural de las cosas, nos hace vivir en paz, regocijados de la existencia, felices de nuestro nacimiento y eventual deceso. ¿No hay acaso más bondad y esperanza en la gratitud con la vida? En ver en todo algo bello. Si nuestro objetivo en la vida es vivir felices y tranquilos con el mundo y nosotros mismos, ¿qué es mejor? ¿La resignación con un resentimiento escondido? ¿O la aceptación y comunión transparente y pulcra? ¿La oscuridad o la iluminación? Estas tres obras tratan tres temas: el resentimiento, la lucha y la superación. No es fácil el proceso, no es rápido y no es indoloro, pero merece la pena luchar por uno mismo, pues es lo único absoluto que tenemos en nuestra vida, nuestra existencia. Si ya no podemos luchar por ella, es porque ya hemos muerto. Mientras tanto, nuestras vidas están perfectamente destinadas por los cielos y, al mismo tiempo, completamente libres. Muchas gracias por ver este video, espero que lo hayas disfrutado. Si ha sido así, agradecería tu like, suscripción y un comentario para poder seguir realizando esta clase de contenido. Hasta luego.